Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar con el ejercicio número 6 de esta unidad, o bueno, esta parte de la unidad que son el tema del control de deformación. Con esta clase ya daríamos por terminada lo que sería la unidad de los estados límite de servicio y a partir de la siguiente semana ya entraríamos a todo lo que tendría que ver con el diseño de losas. Bien, antes de iniciar, o bueno, antes de empezar a resolver este ejercicio que tenemos planteado para hoy, vamos a explicar un concepto muy importante que es la flecha activa, ¿no? Y el tema de cómo es que se hace el control de deformación. En todos los ejercicios que hemos hecho anteriormente, recordarán que lo que hicimos fue calcular la deformación total. Así en todos los ejercicios que hemos hecho en las clases pasadas, lo único que hemos hecho fue calcular la deformación total, ¿no? O también llamada flecha total. Pero eso de calcular la flecha total no es el control de deformación. El control de deformación es otra cosa. Verán, cuando... Aquí voy a proyectar la pantalla. Cuando empezamos esta unidad de los control de los estados límite de servicio, habíamos empezado hablando acerca del control de fisuración. ¿Así? Aquí voy a hacer un esquema rápido. Cuando empezamos hablando de los estados límites de servicio, los estados límites de servicio, habíamos dicho que para hacer estos controles tenemos que controlar tres fenómenos. Uno es el control de fisuración, el otro es el control de deformación, formación, y finalmente está el control de vibración. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres controles vienen a ser los estados límite de servicio. Cuando hablamos de control de fisuración en las primeras dos clases de esta unidad, se resumía en lo siguiente, ¿no? Un control de fisuración se resumía en calcular un ancho probable de fisura, ¿no? Un ancho probable de fisura calculado, y teníamos que verificar que ese ancho probable de fisuración sea menor o igual que un ancho probable admisible. El ancho de fisura calculado, este de aquí, lo hacíamos a través de una fórmula, ¿no? La fórmula de Yergel-Lutz. Y el ancho de fisura admisible lo hacíamos a través de una tabla, ¿no? Este valor lo obteníamos mediante una tabla. El control de deformación y vibración es muy parecido. En deformación tenemos que hallar una deformación calculada, y tenemos que verificar que esa deformación sea menor o igual que una deformación admisible, que también la deformación admisible se la obtiene por tabla. Aquí esto lo obtenemos por tabla. Bien, ahora, esta deformación calculada, ¿ya? Se lo conoce, o bueno, para ser más precisos, la deformación calculada hace referencia a la flecha activa. Ya, ahorita vamos a ver qué es la flecha activa. Y la deformación admisible, habíamos mencionado que se obtiene a través de una tabla. Ahora, ¿esta tabla de qué depende? Vamos a ver de qué depende la deformación admisible. Verán, cuando uno construye una viga, ya, cuando uno construye una viga, vamos a hacer aquí un dibujo genérico.
Aquí una viga con unas dos columnas en sus extremos. Fíjense, cuando uno construye una viga, ocurre lo siguiente. Esta viga puede llegar a deformarse, ¿no? Como todo elemento, cuando le sometemos cargas, se deforma. Ahora, ¿dónde está el problema con que esta viga se deforme? ¿Dónde está verdaderamente el peligro? Bueno, más que peligro es la molestia que cause que esta viga se deforme. Uno puede ser por el mal aspecto que da esto. Si uno ve una estructura que tenga una deformación demasiado grande, uno le genera una desconfianza, ¿no? Le genera una ansiedad el ver una estructura con una deformación muy grande y da esa sensación de que la estructura puede colapsar, a pesar de que eso no vaya a suceder. Fíjense, le voy a mostrar un ejemplo. Aquí le voy a mostrar un ejemplo con una imagen. Fíjense, por ejemplo, esta losa de acá. Esta losa de entrada, les digo, no se va a caer, así como también esta viga, no van a caerse. Pero la simple imagen que deja esto da una sensación de inseguridad. Probablemente nosotros, como, bueno, ya cerca de graduarnos de ingeniería civil, ya tengamos el conocimiento como para saber de que una estructura con una gran deformación no necesariamente implica que esto vaya a colapsar, ¿no? Ya que dependiendo, ¿no? de cómo es que hagamos nuestro diseño, qué tan grandes sean las cargas, qué tan grande sea la resistencia del material, un elemento se deforma en mayor o menor medida, ¿no? Puede que nosotros al ver esto sepamos de que la losa no se va a caer, pero va a quedar con ese aspecto. Pero ahora pónganse en los zapatos de una persona que no tiene nada de idea de reacciones, no tiene nada de idea de deformación, no tiene nada de idea de esfuerzos internos. Por simple intuición al ver esto, pueden pensar que esto se va a caer en cualquier momento. ¿No? Entonces, el simple hecho de que haya una deformación excesiva, fíjense que da una sensación de inseguridad, ¿no? O sea, en otras palabras, da un mal aspecto. Y recordemos que uno de los requisitos que tiene que tener una estructura es que tenga que tener justamente un buen aspecto. Ahora, ¿dónde está el segundo gran problema que tiene que tiene una deformación excesiva, aparte del mal aspecto? A ver, permítame. ¿Dónde está el otro gran problema? Acá. Ya. El otro gran problema que se tiene cuando un elemento tiene una gran deformación es que afecta a los elementos que se encuentren por encima y o por debajo de esta viga. Por lo general, encima de una viga, lo que hacemos es construir muro, ¿no? Muro de ladrillo, es lo más común que hacemos. Muro de ladrillo. Puede ser de 6 huecos, puede ser el adobito, no importa. Lo que hacemos es colocarle ladrillo. Luego, este ladrillo, para no dejarlo con este aspecto, lo que hacemos es revocarlo, ¿no? Le colocamos un revoque, a ver, le colocamos un revoque, ¿no? Ahí. Ahora, cuando uno tiene o cuando se presenta una gran deformación, lo que va a ocurrir es que va a producirle fisura al muro que se encuentre por encima o por debajo. Va a empezar a tener fisuras y unas bastante grandes, ¿de acuerdo? Ese es el gran problema. Incluso me animo a decir más que el aspecto, el problema que da que una viga se deforme o que tenga una deformación excesiva es que afecta a otros elementos que están cerca de la viga, principalmente vigas. Ahora, pero principalmente muros de ladrillo, ¿no? Que tengan su revoque. Ahora, no necesariamente, o bueno, no exclusivamente la viga le va a afectar al muro de ladrillo solamente. También le puede afectar a las ventanas o a las puertas. Por ejemplo, si aquí tuviéramos debajo de la viga una ventana, ¿no? Y al lado una puerta,
Cuando esta viga se deforma, lo que va a hacer es producirle una deformación aquí al marco de la ventana y también a la puerta. Esta puerta va a empezar a deformarse, ¿no? Porque esta viga los está empujando, ¿no? Le está aplicando esfuerzo y lo está deformando a los marcos de la ventana y las puertas. Por eso es que después uno dice, ah, no, ya no cierra bien la puerta o la ventana ya no funciona, ¿no? A veces uno le echa la culpa, ¿no? Dice, no, que está mal instalado la ventana, que lo han hecho mal, pero no necesariamente puede ser por eso. Puede ser porque la viga que está por encima o por debajo, al deformarse, eso le ha producido esfuerzos en los marcos y eso también ha hecho que se deforme los marcos de las ventanas y las puertas. ¿De acuerdo? Ese es el otro gran problema que tenemos con la deformación. Ahora, para considerar todos estos aspectos, la norma hizo una tabla que dice que dependiendo si la viga que vamos a analizar, si es que tiene muro de ladrillo o tiene elementos susceptibles a deformación, vamos a darle ciertos valores admisibles, ya que dependiendo de qué elemento tengamos cerca de la viga, puede ser más sensible o menos sensible a la deformación que pueda tener esta viga. Veamos qué nos dice la tabla. Si vamos a la tabla del ACI, tiene los siguientes cuatro valores, ya que es justamente toma en cuenta todos estos aspectos que acabamos de hablar. Sin embargo, el ingeniero Romero, él tiene su propia tabla, ¿no? No sé si es que esto lo habrá sacado tal vez, digamos, de algún libro español o algún libro de norma americana, pero es el que maneja. Les explico qué significa cada uno de estos valores, ¿no? Para que podamos entender bien qué significa esta tabla. Bien, vamos por partes. Primero, dice aquí, si tuviéramos una viga o losa que está libre de soportar por encima y por debajo, cuando dice tabique se refiere a muro, ¿ya? Muros ni ningún otro elemento susceptible de dañarse por deformaciones grandes, dice que se puede admitir una deformación de L sobre 300. Veamos qué significa ese L sobre 300. Acá, vamos con el primero. Dice lo siguiente, si tuviéramos una viga acá, una viga que no va a tener ningún elemento ni por arriba ni por debajo. Fíjense, supongamos una viga aquí. Esta viga atada a sus columnas no va a tener nada arriba. No va a haber ni ladrillo, no va a haber ni una puerta, ni un accesorio, no va a haber nada. No va a haber nada ni arriba ni abajo. Para este caso, para esta situación, la deformación admisible, la flecha admisible que se le va a permitir a esta viga, dice que va a ser L sobre 300. 360, ¿no? A ver, creo que está aquí un error, creo que ya está, pero... Sí, sí, aquí van a corregirlo, ya aquí es 360, no es 300. Ya, aquí una breve corrección, aquí es 360, ¿ya? Bien, L sobre 360, siendo L la luz de la viga. Esto es L. Supongamos de que tuviéramos una viga de unos 4 metros, es decir, una viga con unos 400 centímetros de luz libre. Si hacemos este ejemplo rápido, la deformación admisible que se le permitiría a esta viga sería 400 entre 360. A ver, 400 entre 360, eso nos va a dar, a ver, sería aquí 1,11, ¿no? Sí, 1,11 centímetros, ¿no? Estamos haciendo un ejemplo rápido para que vean cómo es que se calcula la flecha admisible. Bien,
Este sería el primer caso, una viga que no tiene ni elementos ni por encima ni por debajo, está totalmente libre. Lo único que nos preocupa acá es el aspecto que vaya a tener. Bien, segundo caso. Dice, si tuviéramos vigas o losas que soportan elementos no estructurales susceptibles a dañarse por deformación excesiva, colocados por encima y o por debajo. Cuando dice elementos susceptibles a deformación, eh, se refiere principalmente a los marcos, ¿no? Especialmente a los marcos de aluminio que se encuentran en las ventanas. Los marcos de madera que pueden tener las puertas, puede ser, digamos, que se les permita hasta ser un poquito más flexibles. Pero cuando dice elementos sensibles, digamos, o sea, bastante susceptibles a la deformación, el ejemplo más claro son los marcos de aluminio. Vamos, eso al mínimo esfuerzo ya empiezan a bullarse o a deformarse. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos este caso donde tenemos elementos bastante sensibles a deformarse, fíjense, la deformación admisible es L sobre 500. Es mucho más estricto la norma en ese sentido. Entonces, vámonos aquí a nuestro dibujo. Cuando estamos aquí en un segundo caso, aquí en este segundo caso, dice cuando tenemos una viga que soporta, ya sea por encima o por debajo, elementos susceptibles a la deformación. En este ejemplo vamos a decir un marco de aluminio, ¿no? Un marco de aluminio para una ventana. Vamos a decir que esto sea un marco de aluminio. Y marco de aluminio. Ahí. Para esos casos dice entonces que la deformación admisible, la flecha admisible, es igual a L sobre 500, ¿no? Es bastante exigente la norma con ese tipo de casos. Supongamos que para este segundo ejemplo, la luz que tenga nuestra viga también sea de 4 metros. Veamos entonces cuánto cambia la cosa. ¿Cuánto va a ser su deformación admisible para esa viga? ¿Cuánto es lo máximo que se le permite deformarse? 400 entre 500 nos va a dar 0,8 centímetros. Vamos, unos 8 milímetros, ¿no? Para que si esta viga, si se deforma, no le afecta al marco de aluminio. Bien, ¿qué más? ¿Qué otros casos más hay? Dice para vigas y losas que soportan tabiques, o sea, se soportan muros, ¿no? Muros de ladrillo, construidos con mortero de cemento, ya sea que esté por encima o por debajo. El cuarto, vigas y losas que soportan tabiques, o sea, se soportan muros, construidos con mortero de cal, colocados por encima y o por debajo. Y el quinto, vigas y losas que soportan tabiques construidos con mortero de yeso, ¿no? Se refiere al estuco, colocado por encima y o por debajo. Fíjense entonces que los tres últimos se refieren para cuando la viga va a soportar muro de ladrillo. Pero dependiendo del revoque, la flecha admisible, ¿no? La deformación admisible es diferente, ¿no? Bastante interesante. Eso se debe a que el estuco es un material, digámoslo así, material más flexible. Y al ser un material más flexible, permite, o mejor dicho, le da la oportunidad a la viga de deformarse más. A ver, vamos a hacerlo sigamos con el dibujo, ¿no? Para que se pueda ver mejor. Aquí, el 3, el 4 y el 5. Los tres últimos casos, como habíamos dicho, se refiere a cuando tenemos una viga que va a soportar
muro de ladrillo. Pero la diferencia está en que tienen diferentes tipos de revoque. Bien, el primero que decía, cuando hacemos con mortero de cemento, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos acá con mortero de cemento? El cemento es un material pétreo, es decir, es un material frágil. Como todo material frágil, permite poca deformación, o sea, a la más mínima deformación ya empieza a fallar, ¿de acuerdo? Por eso que este tipo de morteros son bastante sensibles a la deformación. Vemos acá de que le está dando una flecha admisible, ¿no? Una deformación admisible, admisible de L sobre 500, casi como el segundo, ¿no? Fíjense, casi como este. Ahora, cuando nuestra viga va a soportar un mortero de cal, aquí un mortero de cal, es un poquito más flexible, ¿no? Dice que le da una deformación admisible un poquito más grande, un poquito más flexible con este material. Mortero de cal. Para este caso, la deformación admisible es igual a L sobre 400. La deformación admisible para morteros de cal, L sobre 400. Y finalmente, para el estuco, siendo este un material que permite, digamos, que la viga se pueda deformar. Es un material que es más flexible, ¿no? Es un material más plástico, con lo cual la viga, si quiere, puede tener una deformación, tampoco, digamos, excesiva, pero aquí, digamos, le permite tener a la viga una deformación considerable sin que le produzca fisuras aquí al mortero de estuco, ¿no? Mortero de yeso o mortero de estuco. Aquí, mortero de yeso o estuco. Afortunadamente, este último es el que más usamos, ¿no? Mortero de yeso o estuco. Ahora aquí decimos la deformación admisible para este tipo de casos es L sobre 300. Listo, ¿no? Un mortero de yeso o estuco. Muy bien, entonces estos son los 5 casos a los cuales hace referencia esta tabla de acá. Ahora, se darán cuenta de que el control de deformación lo compara con quién. Fíjense acá. ¿Lo compara con quién? Para el primero solamente se refiere a la flecha total, ¿ya? La flecha total es justamente la que hemos aprendido a calcular, ¿no? En todos los ejercicios anteriores, lo que hacíamos era calcular la flecha total. Solamente para el primero, fíjense, para el primero, el control se hace con la flecha total. Aquí. Solamente con este se hace con la flecha total. Con los demás se hace con la llamada flecha activa. Y aquí surge la pregunta, ¿no? La gran pregunta es, bueno, ¿qué es entonces la flecha activa? Si nos vamos a la definición de flecha activa, nos dice lo siguiente. Para explicarlo, para decir la definición, voy a acompañarme con un dibujo. La flecha activa es lo siguiente. Es la deformación, ¿ya? Es la deformación que se da en el momento en el cual colocamos la tabiquería, o sea, en el momento en el cual colocamos el muro. En el momento en el cual colocamos el muro, ya sea por arriba o por debajo, principalmente arriba, y ese muro, obviamente, al ser una carga, va a empezar a producirle una deformación a nuestra viga. Eso de ahí viene a ser la flecha activa.
¿Ya? Aquí nuevamente lo voy a escribir. La flecha activa es la deformación o flecha que se desarrolla en el momento que se construye el muro hasta llegar a la flecha total. O sea, hasta que se desarrolle toda la deformación de esa viga. ¿De acuerdo? Eso es la flecha activa. La flecha en el cual, bueno, la flecha que se produce cuando colocamos el muro. En el momento en el cual colocamos el muro, ya empieza a contar la flecha activa. Ahora, esto da pie a la siguiente pregunta. Bueno, ya estamos entendiendo que el muro, ¿no? Al momento en el cual se coloque el muro, va a empezar a sumar la flecha activa. Pero yo he visto en algunas construcciones de que el muro lo colocan tiempo después, ¿no? Yo he visto que lo colocan tiempo después. Entonces, ¿qué pasa con la flecha activa en ese caso? Porque no olvidemos que esta viga tiene un peso propio, ¿no? Y antes de que se coloque el muro, esta viga por su peso propio también va a deformarse. Entonces, ahí surge la siguiente clasificación. Ahí surgen dos casos. Fíjense, vamos a tener dos casos para la flecha activa. Esta parte aquí lo voy a borrar, este dibujo. Acá. Debido justamente a esa pregunta, a ese interrogante, es que vamos a tener, es que vamos a tener dos casos. Fíjense, va a haber un caso, vamos a llamarlo si quieren un caso uno. Vamos a escribirlo acá, un caso uno, donde se construye el muro, ¿no? Se construye el muro antes de retirar los puntales. ¿Ok? Se construya el muro antes de retirar los puntales. Ahora, puede que algunos se pregunte, ¿y qué es eso de los puntales, no? Bien, les explico. Cuando se construye una viga, obviamente para construir la viga se necesita hacer un encofrado, ¿no? Hagamos un repaso rápido de cómo es el proceso de construcción. Supóngase de que queremos construir la siguiente viga. Esta de acá. ¿Cómo se va a construir esta viga? Obviamente van a hacer primero el armado, ¿no? El armado de los fierros. Luego van a hacer el encofrado, ¿no? Van a colocarle aquí estos moldes, ¿no? Los moldes del encofrado. Y van a colocar, para que esto no se venga abajo, ¿no? Cuando viertan el hormigón, colocan unos puntales, ¿no? Seguramente esto lo han visto en las construcciones. En los encofrados de las vigas, en esos moldes, tienen abajo como unos palos, ¿no? Esos son los puntales. Luego, una vez que se hace el encofrado, ahí donde uno vacía el hormigón, ¿no? Vacía el hormigón para que rellene ese espacio de los encofrados, ¿no? Ese espacio que está dentro y dé lugar a la viga que tenemos acá. Ahora, hay veces que por cuestión de tiempo, ¿ya? Por querer estar apurado o porque están fuera de cronograma, hay veces que ni siquiera esperan a retirar los puntales y directo van y construyen el muro. Van y ahí le chantan el muro, ¿ya? Ahora, ¿qué problema hay en eso? Verán, obviamente, para que esta viga, ¿no? Para que alcance la resistencia
de diseño, su FC', sabemos bien que tienen que pasar 28 días. ¿No es así? Eso es lo que hemos aprendido en tecnología del hormigón. La resistencia, ¿no? del hormigón para que alcance su FC' tienen que pasar 28 días. Fíjense que esperar hasta que la viga alcance su resistencia de diseño, esperar esos 28 días y luego recién construir el muro, prácticamente es esperar un mes. ¿No? Es casi como esperar un mes hasta que este ya esté listo y recién pasar a construir el muro. Entonces, hay veces que para ganar tiempo, no esperan a que él termine de endurecer la viga y directo le chantan el muro, estando todavía los puntales presentes. ¿De acuerdo? A eso se refiere este primer caso, cuando se construye el muro antes de retirar los puntales, porque esta viga de acá aún no desarrolló su resistencia de diseño. En este caso, cuando tenemos este primer caso, la flecha activa va a ser igual a la flecha total. ¿De acuerdo? La flecha total no hay problema, ya hemos aprendido cómo se calcula, ¿no? Ya hemos hecho ejercicios en las clases anteriores. Eso sería entonces para este primer caso. Ahí, ¿no? Ese sería el primer caso. La flecha activa va a ser igual a la flecha total cuando se construye el muro antes de retirar los puntales, porque todavía esta viga no alcanzó su resistencia de diseño, no alcanzó la resistencia esperada a los 28 días. Ahora, por otro lado, ¿qué pasaría si se construye el muro? Si se construye, ¿no? Se construye luego de retirado los puntales. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Veamos qué sucede. Si se construye el muro luego de retirar los puntales, sería este caso. Sigamos con el mismo ejemplo de esta viga. Supónganse de que en este caso esta viga se decidió construir el muro, ya sea porque tal vez, digamos, está dentro del cronograma, o tal vez, digamos, el ingeniero que está llevando a cabo la construcción es todavía bastante nuevo y todavía no tiene esa seguridad, esa confianza de hacer esto. Y dice, mejor vamos a esperar a que esta viga alcance su resistencia de diseño. Vamos a esperar los 28 días. Listo. Pasan los 28 días y, ¿no? Va a pasar los 28 días y se van a retirar los puntales. Ahora, ¿qué va a suceder ahí? ¿Qué va a pasar debido a retirar? Mejor dicho, ¿qué va a suceder por haber esperado los 28 días? En esos 28 días, la viga va a presentar una deformación. Aquí lo voy a exagerar, y obviamente esta deformación es muy pequeña, pero yo lo voy a exagerar para que se entienda el mensaje. Después de 28 días, ¿no? Después de haber esperado para luego retirar los puntales, se ha desarrollado una deformación acá. Esta deformación sería la flecha instantánea debido al peso propio, debido a la carga muerta de la viga. ¿Ya? Esta flecha es debido al peso de la viga, debido a la carga muerta. Ahora, vamos a la definición de qué dice flecha activa. Dice, es la deformación que se desarrolla en el momento en el cual se construye el muro, hasta llegar a la flecha total. Entonces, en este segundo caso, cuando ya haya endurecido esta viga y esta viga ya va a tener su propia deformación, aquí vamos a colocarle el muro, ¿no? Aquí vamos a colocarle el muro. Aquí es donde entra el muro. ¿Y el muro qué dice? Pero, ¿y qué dice la flecha activa?
La deformación que se desarrolla en el momento en el que se construye el muro. O sea, esta deformación, la flecha activa, va a empezar desde aquí. ¿De acuerdo? Desde aquí va a empezar la flecha activa. ¿De acuerdo? Aquí va a empezar la flecha activa. Va a empezar donde lo haya dejado esta deformación de acá. La flecha instantánea debido al peso propio, ¿no? Debido a la carga muerta. Recién ahí va a empezar la flecha activa. Y si vemos bien acá, la flecha total que se desarrolle, la flecha total, esa es otra deformación aparte, ¿no? Esta es la flecha total, toda la que vaya a tener la viga en toda su vida útil. Entonces, ustedes viendo este gráfico tenemos lo siguiente. La flecha total para este segundo caso es igual a la flecha activa más la flecha instantánea debido a la carga muerta. Entonces, si aquí despejamos, obtenemos lo siguiente. Para el segundo caso, la flecha activa va a ser igual a la flecha total menos la flecha instantánea debido al peso propio. ¿Ya? Esos son los dos casos. Una flecha activa y la otra flecha activa. Una antes de retirar los puntales y otra después de haber retirado los puntales. ¿De acuerdo? Es muy importante considerar eso. ¿Por qué? Porque es justamente la flecha activa, es esta de acá la que produce la fisura en el muro. No es alguna otra flecha, sino que es esta de acá. La activa, esta es la responsable de producir las fisuras en el muro. ¿Ya? Y es por eso que es a esa deformación la que se le controla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace el control de deformación? Fíjense, el control de deformación se hace así. Tenemos que calcular la flecha activa, ya con esta es la que vamos a trabajar, y tenemos que verificar que esta sea menor o igual que la deformación admisible, que ya hemos visto de dónde sale, ¿no? Sale de la tabla. Recién esto de acá, esto sí es el control de deformación. ¿De acuerdo? Es esto de acá. Bien, entonces, habiendo explicado toda esta parte de aquí, pasemos a ver lo que sería el ejercicio, ¿no? Ahora sí, recién, todos los ejercicios que hemos hecho antes, solamente era calcular la flecha total, ¿ya? Ahora recién, por primera vez, vamos a hacer un control de deformación, que van a ver que no tiene mucho misterio. Realmente lo complicado en este tipo de ejercicios es calcular la flecha total, porque ya sea este de aquí o este de aquí, ambos necesitan a la flecha total, ¿no? Es esto lo realmente complicado de calcular, ¿no? La flecha total. Bien, aquí como les decía, la verificación es esto. La flecha activa tiene que ser menor o igual que la admisible. Fíjense que esta fórmula es muy parecida a la que vimos en control de vibración, ¿no? Pero en control de fisuración. Es muy parecida, ¿no? La fisuración calculada tiene que ser menor o igual que una admisible. Bien, ahora, para sintetizar todo esto, pasemos a resolver el ejercicio. A ver, voy a ver. Uy, había algunos que estaban en la sala de espera. Ya. Bien, ahora sí, pasemos entonces al ejercicio. Vamos a sintetizar todo lo que hemos explicado con este ejercicio. Dice así, para la viga mostrada en la figura, realizar el diseño de las armaduras, ¿no? Y realizar el control de deformación. Ya no nos pide calcular la flecha total como eran los anteriores ejercicios. Ahora sí nos pide hacer un control de deformación que se genera en el tramo AB. Bien, ¿qué tenemos? Una viga simplemente apoyada con un voladizo. Tenemos carga muerta, viva y muerta distribuida. Tenemos carga muerta
y viva puntual a la mitad del tramo. Y vemos que la sección de la viga es una sección rectangular de 40 por 60. Además de que la resistencia de los materiales a utilizar va a ser un hormigón 250, ¿no? Un hormigón H25, y una tensión de fluencia de 5.000 kilos sobre centímetro cuadrado. ¿Y qué datos más necesitamos para hacer este control? Primero, dice que hay que considerar que la carga viva que se mantiene como permanente, ya saben, ese dato nos sirve para calcular la flecha diferida, ¿no? Acuérdense, la flecha diferida es igual a la flecha instantánea debido a la carga muerta más un porcentaje, en este caso 35%, dice. 35% de la carga viva. ¿Así? Por el factor beta menos 1. Para eso nos sirve el primer dato. Segundo dato. Dice, la viga mostrada soportará tabiquería, o sea, soportará muro con mortero de yeso. Ese dato nos sirve para hallar la deformación admisible. Como dice acá, tabiquería, o sea, muro con mortero de yeso, nos vamos a esta tabla y fíjense, cuando es con muro con mortero de yeso, la flecha activa es L sobre 300. ¿Ya? Entonces aquí la admisible va a ser L sobre 300. Listo, ya tenemos la deformación admisible. ¿Y qué más? Se va a construir luego de retirar los puntales. Ojo ahí, ¿no? Eso es otro dato importante. Luego de retirar los puntales. ¿Qué habíamos dicho hace un rato? Que hay dos casos, ¿no? Habíamos dicho que hay dos situaciones. Uno, cuando se construye antes de retirar los puntales y otro cuando se construye después de retirar los puntales. En este caso dice que vamos a esperar a que la viga alcance su resistencia y se va a construir después de retirar los puntales. Por lo tanto, la flecha activa va a ser igual a la flecha total menos la flecha instantánea debido a la carga muerta. Bien, con todos estos datos, siempre es bueno hacer un análisis rápido de qué es lo que hay que calcular en este ejercicio. Yo siempre digo de que para resolver un problema, sea cual sea, siempre es necesario entenderlo, ¿no? Eso es lo más importante al momento de resolver un problema, entenderlo. Bien, entonces no tenemos lo siguiente, dice. Si vamos a hacer un control de deformación, va a venir así. La flecha activa tiene que ser menor o igual que la flecha admisible. La flecha admisible ya vimos que va a ser L sobre 300, ¿no? Aquí no hay problema. Ahora veamos qué pasa con la activa. Como se va a construir luego de retirar los puntales, la flecha activa será igual a la flecha total menos la flecha instantánea debido a la carga muerta. Ahora, ¿a qué es igual la flecha total? Hagamos recuerdo de los anteriores ejercicios. La flecha total es igual a la flecha instantánea debido a la carga muerta más la carga viva más la flecha diferida. Y la flecha diferida es igual a la flecha instantánea de la carga muerta más un porcentaje de la viva por el factor beta menos 1. Entonces ya nos estamos dando idea de cuántas deformaciones hay que calcular. Fíjense, voy reemplazándolo aquí de este lado izquierdo. La flecha total va a ser flecha instantánea debido a la carga muerta más la carga viva menos la flecha instantánea debido a la carga muerta menos, perdón, sí, aquí me estaba comiendo la flecha diferida, ¿no? Perdón, aquí venía más la flecha diferida, que es igual a la flecha instantánea debido a la carga muerta, más en este ejercicio dice que es un 35%, ¿no? De la viva.
un 35% de la carga viva por el coeficiente beta menos 1. Y por el coeficiente beta menos 1 y menos la flecha instantánea debido a la carga muerta. Entonces, fíjense acá, en este ejercicio, tenemos que hallar tres deformaciones. Una,